Bienvenidos al video número 2 de la miniserie Contactores. Vamos a hablar de las partes de este dispositivo eléctrico que es ampliamente usado en las industrias para transferir carga controlada desde la entrada a la salida. Tenemos primeramente la carcasa superior, en la cual están los contactos de potencia y de contactos auxiliares para control o para señalizaciones, tanto de entrada como salida. Los contactos superiores son fijos, no se van a mover nunca. Solamente van a ir conectados los cables, tanto del motor o del sistema eléctrico que se vaya a transferir carga y de los contactos auxiliares. Por la parte inferior, esta misma carcasa tiene los contactos móviles. Para poder mover esos contactos y hacer el cierre, se usa un mecanismo acoplado a un martillo o a un núcleo superior. Cuando acá se crea el campo magnético, este material es afectado por ese campo magnético, creando o generando un movimiento mecánico y logrando entonces así el cierre de los contactos, entonces teniendo una continuidad o una comunicación entre la entrada y la salida del contactor, así entonces generando corriente eléctrica y movimiento de máquinas o sistemas. También tenemos, él tiene un resorte que se encarga de hacer el retorno de los contactos móviles a la posición abierta cuando la bobina está desenergizada. Tenemos por otro lado la bobina, esta se encarga de generar el campo magnético para hacer el movimiento mecánico. Cuando acá fluye una corriente eléctrica, se genera un campo magnético que influye sobre el martillo o núcleo superior del contactor y la culata o la parte inferior del núcleo de hierro. Y por último está la carcasa inferior, la cual se encarga de contener todos los elementos junto con la carcasa superior y así hacer también un cierre seguro. Tenemos también contactores que usan bobina de corriente continua, son un poco diferentes en forma, pero tienen las mismas condiciones generales. Vamos a verlo. Las partes del contactor que usa bobina para corriente continua son bastante similares en funcionamiento, pero son un tanto diferentes en forma. ¿Por qué? Porque este contactor es especial, es diseñado para usar corriente continua para el control de la energización y desenergización de los equipos que están acoplados a ellos o que están conectados eléctricamente. Por tanto, vas a ver algunas cosas un poco diferentes, pero las funciones son las mismas. Al igual que el contactor que tiene bobina para corriente alterna, este tiene una carcasa superior con contactos para potencia y contactos auxiliares fijos en la parte superior, y en la parte inferior tiene contactos móviles. Este es un poco especial, es difícil acá, esto viene herméticamente sellado, no pude sacarlo. En algún momento lo abriré más adelante para ver cómo es adentro exactamente, pero esta placa está acoplada a un mecanismo metálico que en un video que voy a hacer, donde explico cómo se arma y se desarman y cómo funcionan estos dos tipos de contactores, lo van a ver en detalle. Pero básicamente los contactores que usamos bobina para corriente continua tienen los mismos componentes de un contactor que usa bobina para corriente alterna. Carcasa superior, contactos auxiliares fijos, contactos de potencia fijos, contactos móviles, tanto de control como de potencia. La bobina genera el campo magnético, el entrehierro o el núcleo del contactor y la carcasa. Es todo lo que tiene el contactor que tiene bobina para corriente continua, y todas las dos son bastante similares. Esto es todo lo que deben saber respecto a las partes de los contactores. Si le queda alguna duda, escríbame, me pasan un mensaje y bueno, estaremos discutiendo. Nos vemos entonces en un próximo video, en el video 3, donde vamos a hablar las cosas más importantes, los datos más importantes que debemos tener en cuenta al momento de elegir los contactores. Nos vemos entonces en el próximo video.